Bueno, en Classroom les dejé, como les había mencionado, una nueva entrada en su classwork que dice redacción resumen sumativa. ¿Sí? Este es el documento que ustedes van a llenar. Es el documento donde van a completar la información de los resúmenes. Entonces, aquí se encuentran varias cosas. El documento donde van a ir registrando la información, el que va a ser calificado, eh, el enlace al informante, al link donde aparece el site con todos los textos que vamos a leer. Es decir, este les envía acá en regular a escritura y van a encontrar esta presentación y los dos textos que estamos trabajando para resumir. ¿De acuerdo? Y además les aparece un tutorial que tiene que ver pues con esto que estamos viendo hoy. ¿De acuerdo? Revisen este tutorial en vacaciones por si necesitan refrescar algún concepto o revisar algo más de acá. Bueno, cuando ustedes abren el documento, encuentran esta información, estos dos textos, hasta el punto 9, donde dice la indicación. Aquí se va a calificar nota formativa texto 1, se refiere al texto de la noticia, y nota formativa texto 2 se refiere al texto de la charla. Ahí les voy a registrar la nota formativa de cada uno. Bueno, como les he mencionado, lectura de texto, después de leerlo, pues marcamos que ya se leyó. Identificar estructura y definir el tema, planteamos el tema del texto es, lo señalo muy concretamente, y analizo la introducción, el contenido, el cuerpo y la conclusión del texto. Entonces la introducción se da en el primer párrafo y el autor plantea tal cosa, o en el segundo o en los dos primeros párrafos. El desarrollo o el cuerpo del trabajo se da en los párrafos 2, 5, 2 y 3, 2 y 4, bueno, dependiendo del texto. Y se argumenta que Colombia es corrupta por estas y estas razones. Y en la conclusión propone que debe existir una capacitación ética para que las personas eviten ser corruptas. En fin, ¿qué es lo que propone el autor? En el punto 3 insertan el link del documento donde estuvieron trabajando, donde ustedes leyeron, subrayaron, hicieron sus comentarios. El tipo de texto, ya lo habíamos mencionado, es una noticia. La tesis, esta tiene que estar escrita con sus propias palabras, ¿de acuerdo? Colombia es una sociedad corrupta porque, y me explican por qué. Esta es una forma de iniciarla, no es que tenga que ser así para todos, ¿de acuerdo? Y la intención, que es, ¿cuál es el propósito que tiene el autor? También con sus propias palabras, denunciar que las empresas colombianas son corruptas o que el Estado es corrupto por tales y tales razones, ¿de acuerdo? Aquí vamos a poner tres ideas importantes de la noticia, ¿sí? Tres ideas muy importantes con sus propias palabras, parafraseadas, ¿sí? Como los tres argumentos que él da a partir de la tesis de por qué Colombia es corrupto. ¿De acuerdo? La estructura del resumen, acá les pongo ver presentación. Recuerden que en esta presentación, que también aparece acá en el Google Site, en el informante, está esta presentación, los pasos. Ya vimos esta la clase pasada, que se hace durante la lectura. Después este lo vamos a dejar aparte. Esta es la estructura del resumen. Yo sé que en el inicio tengo que contextualizar, es decir, pongo el autor, el tipo de texto, la intención, la tesis. En el desarrollo escribo las ideas principales de acuerdo a la estructura del texto, esas que parafraseé en el punto anterior. Y al final parafraseo la conclusión. ¿Qué nos dice el autor en la conclusión? Esta es la estructura de mi texto. Entonces, ese es el proceso de escritura, lo de siempre, escribimos un borrador, lo revisamos y al final lo publicamos. En este ejemplo encuentran la información de todo lo que se va a hacer. Entonces, esto fue lo que ustedes hicieron. Leyeron, subrayaron, tomaron notas, escribieron cuál era el tema, el tipo de texto, la intención, la tesis y pusieron notas. Esto ya lo hicieron, ¿no? Y esto ya lo tienen con ustedes. Después de que hicieron eso, pues ya escribieron en el texto o en la noticia ética y transparencia, una vacuna contra la corrupción de redacción especiales del espectador,
y pongo tesis e intención. El autor plantea que Colombia es corrupta porque, y lo hace con la intención de denunciar tal cosa. ¿De acuerdo? Esto ya va a ir para la estructura del resumen y la redacción del resumen como tal. Así como aparece en en este slide, en esta diapositiva, es lo que tienen que escribir acá. ¿Sí? Esta información. ¿Está claro? Pero de acuerdo a los dos textos que ustedes van a leer. Después viene ya la redacción del resumen como tal. Este que dice borrador y versión final no van a escribir nada ahí, eso los dejan en blanco, ustedes van a llegar hasta este punto. Y acá es donde van a empezar a escribir el resumen como tal. Entonces, en la noticia, por ejemplo, acá tengo esta noticia. Ética y transparencia, vacuna para la TAN, pongo esto de redacción de especiales del Espectador, quedaría ahí. Es el periódico donde se publica. Y pongo mi tesis. ¿Cómo hago yo para unir toda esta información? Utilizo conectores, ¿de acuerdo? Entonces se plantea que y pego mi tesis. Entonces ustedes ya van a ir construyendo el resumen en estos aspectos, si se dan cuenta. La clave son los conectores. Y lo hace con la intención de, y hoy busco qué puse yo de intención. Selecciono si ya quedó bien corregida y la pego acá. ¿Está claro? Después me voy a mis ideas importantes y ya están parafraseadas y las inserto acá. ¿De acuerdo? Pero mediante conectores voy a unirlas para que el texto quede fluido. Y al final la conclusión la parafraseo. Finalmente dice que la única manera de aliviarnos o de salir de esta problemática es tal cosa. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que no es una tarea difícil al final si todo esto está bien construido. ¿Hasta aquí hay preguntas? Bueno, muy bien. En cuanto, recuerden que borrador lo dejan así, versión final. Cuando ustedes regresen del receso, vamos a revisar este punto 9 y acá en borrador van a poner esa versión final. Acá en el borrador van a escribir las correcciones que se hagan de esto. El que dice charla, aprender a elegir, que es el otro texto que tenemos ahí, el de la señora Liliana Llamas, es una charla de 10 minutos, creo. Cuando la estén viendo, por favor, tomen nota. Escriban como las ideas más importantes que nos propone ella. Y ese cómo se va a llenar. Se llena parecido al otro, pero aquí vamos a hacer referencia a los tiempos. Entonces, el tema, identificar estructura y tema. Entonces, el tema es sobre las elecciones de vida. ¿Sí? La introducción se desarrolla, por ejemplo, desde el comienzo de la charla hasta el minuto, vamos a hablar acá, 3, por ejemplo, en donde la autora contextualiza, hace un ejemplo con su vida, cuenta una anécdota y no sé. Y lo mismo con el desarrollo y con la conclusión. En el caso del video, el punto 3 va a ser muy parecido al punto 7, casi que iguales. ¿Sí? Aquí van a poner, como los estamos escuchando y viendo, aquí van a poner las ideas más importantes en sus propias palabras. Entonces las escriben. ¿Sí? A partir de lo que ella nos diga. Entonces es importante saber elegir una carrera porque, no sé,
es lo que nos va a generar felicidad en el futuro. Y cuando las tengan listas, también las copian y las pegan acá. Entonces, aquí es copiar punto 3. ¿De acuerdo? Porque ya está parafraseado. Definir tipo de texto, este ya saben que es una charla. La tesis la escriben con sus propias palabras, ¿sí? A partir de lo que la señora les diga, ustedes infieren cuál es el planteamiento más importante que ella nos hace en sus propias palabras, ¿de acuerdo? Y lo mismo con la intención. Entonces, ¿cuál es la tesis del texto? Que al momento de elegir una carrera no nos debemos dejar influenciar por los demás porque tal cosa. La intención que tiene es educarnos, enseñarnos, orientarnos hacia qué tipo de carrera vamos a escoger cuando estemos terminando el colegio, porque tal cosa. Estructura de mi resumen es igual que el de acá. Entonces aquí vemos la presentación nuevamente y al momento de redactar el punto 9, lo mismo que acá. Entonces, ¿aquí qué va a cambiar? Cambia la información, cambia la tesis, cambia el propósito, pero la estructura sigue siendo parecida. Entonces aquí vamos a poner en la charla, ¿sí? Y retomo todo esto. ¿De acuerdo? Aprender a elegir, qué carrera estudiar. De Liliana Llamas se plantea que, y aquí cambiamos. Es importante saber elegir una carrera porque, y me dan la razón. Y lo hace con la intención de, aquí puede ser orientarnos a qué. ¿Listo? Y ahí siguen lo demás, después van las 3 ideas importantes y parafrasean su conclusión. Hasta ahí llegan los 2 puntos. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, texto 1, formativa 1, es la nota de la noticia y texto 2 es la nota sobre la charla. ¿Está claro? Bueno, muy bien, entonces, feliz trabajo.